A continuación, tenemos el gusto de presentar, como bien lo dijo el doctor Manuel, al doctor Mauricio Figueroa Sánchez. Cabe destacar que el currículum del doctor es algo extenso, por lo que vamos a hacer lectura de algunos puntos que nos hacen referencia a su gran trayectoria que el doctor Mauricio tiene. El doctor Mauricio se especializó en medicina interna en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud, graduado con mención honorífica en el año de 1987 a 1990. Posteriormente, se especializó en radiodiagnóstico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Dr. Salvador Subirán, México, en el año 1990 a 1993. Saltándonos algunas fechas, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato SNI 2020, nivel S1I 1 de octubre de 2022 a la fecha. Bueno, nos vamos a saltar algunas páginas del currículum del doctor. Actualmente el doctor es secretario del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en el bienio 2024-2026. Como bien lo mencionó el doctor Manuel, es expresidente de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, ocupando el cargo del 2020 al 2022. Algunas actividades muy importantes que está realizando actualmente el doctor. Él es jefe ahorita del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Asimismo, adscrito al departamento de este mismo hospital de 1993 a la fecha, 30 años de trayectoria el doctor en el Hospital Civil de Guadalajara. Y además, dentro de sus actividades, actualmente es editor en jefe de la JMEX Free Journal of the Mexican of Radiology and Imaging de marzo del 2022 a la fecha. Bueno, sin más preámbulos, agradecemos su presencia, doctor. Él nos va a presentar ultrasonido Doppler en hipertensión portal, protocolo de adquisición y demo en vivo. Démosle un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias. Ahorita le van a asistir. ¿Me ayudas para cambiarla, pues? Sí, sí, sí. ¿Se queda ahí o...? No, la voy a quitar. ¿Se gusta detenerla? ¿Se me hace favor la Ya voy. No, sí, ¿no? Permite, va a ser el... Sí. ¿Está ya? Parece que se fue como más, está como de lado. Ahí está, parece. Muy buenas noches, tengan todos. Es un verdadero honor estar hoy con ustedes aquí en Puebla. Agradezco las cálidas presentaciones por orden, como fue mencionado, de mi amigo, el doctor Manuel Hernández Cruz, con quien compartimos pues actividad muy fuerte en la federación, como ya fue mencionado, y que ha sido para bien de todos los radiólogos de México, ¿sí? Y seguirá siendo, ¿sí? El hecho de que haya democracia, que haya participación de todos los colegios, es algo muy importante. Y a la doctora Jenny Peralta le agradezco la invitación y también su cálida presentación. Bueno, vamos a pasar al tema.
un tema que me apasiona desde hace muchos años, me apasiona desde que hice medicina interna, que es el tema de hipertensión portal. Nos enfocaremos un poquito más a la imagenología en hipertensión portal, pero haremos comentarios relacionados con este tema. Aquí destacar en la imagen central, como ustedes podrán ver, pues a mi mentor, se apagó. Creo que apagué la presentación con el le apreté aquí, con esto. ¿Con este le apretó? Sí, ahí está. Y nomás viene en el centro. En el centro, ok. Aquí en el centro, a mi mentor, el doctor Jorge Hernández Ortiz, quien fue jefe del servicio de nutrición, y gracias a él, tengo que mencionar, hice imagenología. ¿Por qué? Porque yo estaba ya aceptado para hacer cardiología en el Ignacio Chávez, que también me gusta mucho la imagen vascular y me gusta mucho la cardiología, pero no me arrepiento al día de hoy de haber hecho imagenología. Y fue gracias a él que me convenció de hacer imagenología. Ahí está un radiólogo destacado, amigo, que éramos residentes los dos. Ahí están los tres bigotones. Es el doctor Eduardo Sardainman, que lo deben de conocer ustedes, un experto en cabeza y cuello. Y bueno, el doctor Jorge Hernández Ortiz y su servidor. A la derecha está el doctor Francisco Quiroz y Ferrari, quien fue el que me enseñó a hacer Doppler, ¿sí? Y cuando llegamos a nutrición, hacíamos Doppler en escala de grises, o sea, en blanco y negro, no había el color. Y así nos enseñamos a ver las vertebrales y a ver las arterias y ver las venas. Posteriormente, cuando ya estaba en el segundo año, llegó el primer equipo a nutrición de Doppler color, un ATL, que era un equipazo en aquel tiempo, y con el cual empezamos a hacer los estudios. A la derecha podrán ver a la doctora Valerie Bilgren, que es una autoridad mundial en hígado, ¿sí? La doctora fue directora del ESOR, de la Escuela de Radiología, muchos años. Ella está en París, y es la verdad una amiga. Tengo el gusto de decir que es una amiga y es una autoridad mundial en hígado. Y aquí estamos con algunos de los residentes, porque ya han sido muchas generaciones. En 30 años pues han salido muchos. Buenas noches, gusto saludarte, otro gran amigo aquí de Puebla. Esta imagen la puse investigando ayer en PubMed para los residentes. Si ven ustedes, si ponemos imagenología, si ponemos nada más hipertensión portal, nos aparecen cerca de 37,000 citaciones o artículos publicados. Pero si ponemos hipertensión portal ligada a imagen, baja 7,000. Y si ponemos hipertensión portal ligada al ultrasonido Doppler, híjole, baja muchísimo. ¿Ya vieron a cuánto? 200. O sea, ¿qué quiere decir? Que los radiólogos no publicamos, pero curiosamente, más triste, de estas publicaciones la mayoría son de gastroenterólogos y de patólogos, no de radiólogos. De radiólogos, si yo revisara las publicaciones de radiólogos, les podría decir que andaríamos menos de 50. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces, esta es una llamada de atención para publicar en este tema. Afortunadamente, bueno, en México ya estamos empezando, y lo vamos a platicar más adelante, con la revista, que es un orgullo de todos los radiólogos, un trabajo de más de 70 personas que estamos trabajando. Pero eso lo tocaremos más adelante. Bueno, aquí les presento a mi amigo, que era presidente de la Federación Mexicana. Yo fui su presidente electo y tuvimos el ESOR, el evento magno aquí. He venido varias veces a Puebla y la verdad que me la he pasado increíble todas las veces. Se come delicioso. Bueno, lo demás ya no les puedo
platicar. No hay tequila, pero hay cosas muy ricas aquí en Puebla también. Fue un evento genial. El doctor Gustoniani, para quien no lo conocen, él fundó el ESOR. Fue de los fundadores también de la Escuela Europea de Radiología. Y la verdad que es también una persona que se ha dedicado a la educación de forma total. Este es un artículo bonito de los alemanes, de los pocos que existen de imagenología en hipertensión portal, que estaría disponible para ustedes, ¿sí? Y bueno, ya, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? Hablaremos un poquito de historia, hablaremos de embriología brevemente, anatomía es fundamental, definición y prevalencia del término, etiopatogenia y fisiopatología, que es fundamental, diagnóstico y clasificación, cuál es el papel del imagenólogo y protocolo del ultrasonido en hipertensión portal. Esta diapositiva la tengo yo creo hace más de 5 años. No la modifiqué. ¿Por qué? Porque ahorita orgullosamente les podemos decir que en el último número de nuestra revista acabamos de sacar su servidor un artículo precisamente del protocolo de adquisición, ¿sí?, y estudio de imagen del Doppler para hipertensión portal, que lo vamos a compartir con ustedes. Espero que el doctor Manuel y la doctora Jenny ya se los hubieran enviado. Ojalá que lo hubieran leído. Me hubiera encantado que lo hubieran leído. ¿Para qué? Para que pudieran hacer muchas preguntas el día de hoy. Y si no, no hay tema, lo pueden leer posteriormente, ¿no? Pero les digo, me da con mucho gusto porque era un sueño hacer algo relacionado con esto y finalmente lo logramos hacer. Bueno, hablando de historia, tenemos a George Wood, que es un radiólogo, un clínico inglés, ¿sí? Y tenemos a Hans Chiari, que él era un anatomopatólogo austriaco, ¿sí? 50 años, George Wood, como en 1851, describió clínicamente los datos de la trombosis de la vena suprahepática. Y como en 1891, casi 40 años después, el patólogo hizo la descripción de lo que es el Budd-Chiari histopatológico. Y posteriormente se acuñó el famoso síndrome de Budd-Chiari que todos conocemos y que hablaremos un poquito en esta charla, en donde característicamente pues el hígado sufre porque todo el flujo que le llega por la porta y la arteria hepática con un volumen impresionante por minuto no tiene por dónde salir, ¿sí? Como están las venas suprahepáticas, o hepáticas, que es el nombre más correcto, es un término que todos los días confundimos los radiólogos, aunque en el artículo yo tuve el cuidado de poner venas hepáticas. El nombre correcto, si somos propios, es venas hepáticas. Pero en muchos artículos lo pueden ver, artículos científicos en revistas indexadas, que viene como venas suprahepáticas también. Es un término que a veces se acuña. Entonces, en estos casos que hay obstrucción total de las 3 venas, porque hay Budd-Chiari parcial, existe, sí, puede estar trombosada solamente 1, 2 o las 3, pero cuando están las 3 es el caso clásico, florido, que el hígado hay una hepatomegalia severa porque no tiene por dónde salir, y curiosamente hay una hipertrofia también muy severa del lóbulo caudado, como lo podemos ver en estas imágenes, y algo que podemos ver de forma son las venas de drenaje del lóbulo caudado. ¿Por qué? Porque tiene una vena de drenaje independiente de las 3 venas hepáticas. Y esta vena en estos pacientes la vamos a ver prácticamente en todos. Curiosamente, hace 15 días, ¿sí?, llegó esta pacientita al Hospital Civil, una paciente de 36 años con síndrome de Budd-Chiari. Y pues tuvimos la dicha de hacerle el estudio, les compartiré algunas imágenes. Ella se le hizo el diagnóstico desde los 14 años en Estados Unidos. Ella vivió un buen tiempo en Estados Unidos, ya se regresó, ya está en Jalisco, ya vive ahí y nos toca verla. Estas son imágenes de la paciente, estas son imágenes de ella. Este es el abdomen de la paciente, como lo pueden ver. Este es el vaso
con un engrosamiento importantísimo del ligamento gastroesplénico. Este dato, que es un dato relevante, que alguien que haya escuchado alguna charla previa de su servidor, comenté que tenía el sueño también de publicarlo y afortunadamente ya lo sacamos, porque esto es algo que no está descrito o no ha sido descrito en la literatura mundial. ¿Por qué existe engrosamiento del ligamento gastroesplénico? Y existe porque hay hipertensión portal, ¿sí? Por eso se engruesa. ¿Cuánto mide? Nadie lo ha descrito a nivel mundial. Yo mencioné que es menor de 8 milímetros lo normal, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Nadie lo ha descrito. Lo damos como patológico arriba de 8 milímetros, pero en realidad empieza a ser patológico una vez que lo vemos, ¿no? Porque normalmente no se ve. Este es el ligamento que normalmente va del fundus gástrico a nivel del hilio esplénico, ¿sí? Este es el famoso ligamento gastroesplénico cuando se ve. Bueno, este es el hígado del paciente, vean el lóbulo caudado. Esa es la vena de drenaje del lóbulo caudado de la paciente, medía 7.4 milímetros. Ya está descrito que una vena del lóbulo caudado mayor de 4 milímetros es criterio de Budd-Chiari. Es uno de los criterios, que hay varios. Es algo que no es muy bien conocido, pero se los dejo para que lo tengan ya en mente y lo puedan usar. Y esa es la imagen de la paciente donde se ve la vena hepática, pero no tiene flujo ni con el color, ni con el Power Doppler, ni con B-Flow, ni con ninguna técnica se logra demostrar el flujo porque tiene trombosis. Tenía trombosada esta paciente las 3 venas hepáticas. Son imágenes de la misma paciente, hizo una transformación cavernomatosa de la aorta y además tenía circulación colateral por esta vena que salía del hígado y se iba hacia la zona periduodenal. De la misma paciente también tenía cabeza de medusa y tenía unas varices periumbilicales, unas de las más grandes que me ha tocado ver, 22, 24 milímetros, pero además el flujo en esas venas era el flujo tal vez uno de los más grandes, más altos que he visto, 66 centímetros sobre segundo. Para una vena en la región periumbilical es una velocidad de flujo muy alto. Bueno, es la hipertensión portal que tiene esta paciente, que tenía derrame pleural, que tenía ascitis en toda la cavidad peritoneal. Además tiene algo bien descrito en estos pacientes que tienen nódulos de regeneración en el hígado. El hígado era francamente heterogéneo con nódulos de regeneración. Esto es la circulación colateral, como ven, impresionante. De hecho, son videos, vamos a ver si corren, la velocidad muy alta y la cabeza de medusa, ¿sí? Desde el punto de vista de embriología, bueno, aquí es un tema fascinante. Puse nada más estas 3 imágenes que nos dan un ejemplo de lo que pasa, ¿verdad? Desde los vasos vitelinos y las venas, lo que va pasando con la embriología, los sinusoides hepáticos, cómo se forma la porta. Esta es la porta cuando involucionan, ¿sí? Las 2 venas y queda la porta, y luego la porta izquierda, y luego se forma el ducto venoso. Es muy bonito, muy interesante ponernos a estudiar a fondo la embriología porque existen muchas patologías. Existe agenesia de la porta, existen shunt portosistémicos congénitos, existen dilataciones aneurismáticas, existen muchas variantes que si no conocemos la embriología, pues las vamos a tener dificultades para hacer el diagnóstico, ¿sí? Anatomía del hígado también pues es fascinante, es el único órgano en el cuerpo humano que tiene un flujo dual, porque le llega flujo aferente tanto por la porta como por la arteria hepática. Sabemos perfectamente cuántos mililitros por minuto le llega por la porta y cuántos por la arteria hepática. Sabemos todos nosotros el porcentaje de oxigenación que le llega por la porta por la arteria hepática. Son cosas bien conocidas, ¿sí? No las mencionaré ahorita, pero las sabemos. Variantes que existen también en la arteria hepática, que puede ser única, que pueden ser dobles, que pueden hacer una rama de la mesentérica superior, son importantes conocer, pero las variantes venosas son más y más difíciles de conocer. Y bueno, la microanatomía es fundamental, la forma como está conformado, ¿sí? Los hepatocitos, la triada portal. Esto es fundamental que lo conozcamos y que nos metemos a dominar la microanatomía,
porque es algo bien importante. Remarcar a Claude Cuinot, que fue un cirujano francés que en 1951 terminó él su carrera de cirujano en Francia y hizo su tesis fue sobre la anatomía hepática, sobre la segmentación del hígado. Este es un trabajo magistral que hay que resaltarlo porque gracias a él cambió la cirugía hepática a nivel mundial. Él fue el primero que hizo una hepatectomía también, el doctor Cuinot, y siguió trabajando muchos años más a nivel del hígado. Pero gracias a él nosotros todos los días en ultrasonido podemos conocer esta anatomía tan bonita y decirle al cirujano, al clínico, dónde se encuentra una lesión, ¿verdad? Si está en el segmento 1, en el 2, en el 4A, en el 4B, si está en el 5, si está en el 6, si está en el 7, si está en el 8. Y es un dominio muy fácil para nosotros viendo las venas hepáticas, viendo la porta, ¿sí? Y nosotros podemos definir efectivamente dónde se encuentra la lesión. Para la cirugía hepática ha sido fundamental esto porque ha permitido hacer resecciones funcionales, hepatectomías y también en los trasplantes y más en los niños que se pueden hacer trasplantes segmentarios, como ustedes lo conocen perfectamente. Entonces, este es un tema que nosotros dominamos, que conocemos y hay que manejarlo pues a la perfección. ¿Cuál es la definición de hipertensión portal? Pues es un incremento patológico de la presión venosa portal. Remarcar que la definición es por vía indirecta, porque lo que se mide es el gradiente de presión venosa hepática. No se mide la presión en la porta de forma directa. Se tendría que hacer una portografía directa, lo cual no se hace prácticamente en ninguna parte del mundo. Se hace la medición de los gradientes metiendo un catéter a través de la vena yugular o cualquier otra vena. Se llega a la vena hepática, a la media, a la derecha, se mide la presión libre, la presión enclavada y cuando el gradiente es mayor de 5 milímetros, esta es la definición aceptada a nivel mundial de hipertensión portal. Sabemos que es el mejor predictor para saber si el paciente va a desarrollar varices o ascitis, si el paciente va a tener sangrado y su mortalidad. Dependiendo los niveles, como lo vamos a ver a continuación, se menciona si hay hipertensión portal, que puede ser leve, severa o muy severa. Aquí sería una imagen de un diagrama de cómo se mete el catéter a través de la cava superior, se llega a las venas hepáticas, se prefiere la vena hepática derecha, donde se mide la presión libre. La presión libre es 1 o 2 centímetros después de la salida o la llegada a la vena cava y la presión enclavada es lo más distal. Se ocupa un catéter que tenga un balón. Bueno, la hemodinamia del hígado pues es fascinante. Este diagrama me gusta mucho para conocer pues toda la anatomía arterial, la anatomía venosa, los drenajes, todos los shunt que pueden existir, que por ejemplo en el artículo tratamos de mencionarlos. Esta definición me gustaría que la dejen muy clara para ustedes porque es muy importante cuando hablamos de hipertensión moderada, que es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de severa, que ya con que sea superior de 10 a 12, aquí aumenta el riesgo de sangrado de forma impresionante. El gastroenterólogo, para el hepatólogo es importantísimo porque ellos manejan al paciente, ¿verdad? Como lo saben, con muchos medicamentos, con propanolol, con otros medicamentos para bajar la hipertensión portal. Pero si tiene ese paciente una hipertensión portal arriba de 16, el riesgo de que sangre o que vuelva a sangrar es altísimo y la mortalidad es muy alta a poco tiempo. Poco tiempo pueden ser 6 meses o menos. Aquí remarcarles a ustedes una doctora que me tocó conocer en nutrición, que ya no está, ya se fue a Estados Unidos, la doctora Lupita García Sao, que como ven ustedes aparece en la mayor parte de las publicaciones. Ella aparece en el consenso de Baveno. En cualquiera de las guías que ustedes busquen de hipertensión portal está la doctora Lupita García Sao. Y ella es de México y es un orgullo pues para México que sea una autoridad mundial. Esta es otra doctora que no es de México, es la doctora Sheila Sherlock, pero ella sacó un libro que fue uno de los primeros libros de R1 que me dijo el doctor Jorge Hernández que tenía
que leer. Un libro de patología. Ese libro cambió la hepatología a nivel mundial. Ese libro ella fue, curiosamente, su historia, les dije que es de Dublín, y hizo varias veces trámites para entrar a la Facultad de Medicina en Inglaterra, y la rechazaron varias veces. Después de muchos intentos, la aceptaron finalmente, y ella remarcó y cambió la hepatología a nivel mundial, ¿sí? Una persona que nos dio una clasificación que ustedes conocen, una clasificación muy bonita que nos habla de la hipertensión portal prehepática, cuando hay una obstrucción del tracto de entrada, cuando hay trombosis en el eje espleno-mesoportal, son pacientes con síndromes de hipercoagulabilidad, son pacientes con lupus que pueden hacer eso, ¿sí? Y el hígado sano en estos pacientes, completamente sano. ¿Por qué? Porque el problema es prehepático. Tenemos los casos de intrahepático, en donde la enfermedad, que más del 90% a nivel mundial de la hipertensión portal está asociada a cirrosis, ¿sí? Esa es sinusoidal. La fibrosis hepática congénita es presinusoidal. Y tenemos la posinusoidal, que sería la patología de vénulas terminales, la enfermedad venoclusiva, pacientes que se ven con trasplantes hepáticos, pacientes que les dan algún manejo, pueden hacer este tipo de patologías. Y el caso que ya habíamos mencionado previamente, la poshepática, el que es el ejemplo, el prototipo, es el Budd-Chiari, pero tenemos pacientes también con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos pacientes que pueden hacer pericarditis por tuberculosis y que secundariamente hagan una obstrucción del tracto de salida. Son ejemplos de estos casos. Esta clasificación de la doctora Sheila Sherlock fue modificada posteriormente por Grossman, modificaciones mínimas, como las pueden ver aquí, y ahí nos dan una lista más detallada de todos los ejemplos de la patología cuando es presinusoidal, sinusoidal, posinusoidal, prehepática y poshepática. Un diagrama nuevamente de la anatomía con ejemplos, que esto, bueno, no somos histopatólogos, pero debemos de conocer un poquito y saber qué es lo que se afecta en cada una de estas entidades. También conocer nosotros para poder hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje con el gastroenterólogo, con el internista, con el hepatólogo, conocer la escala de Child-Pugh modificada, el puntaje que se da, y lo importante de esto es total. Es diferente tener un paciente con hepatopatía clase A. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad a 2 años? Un 85%. ¿Qué pasa con un paciente Child C? Su riesgo de mortalidad a 2 años es, como ven, cambia radicalmente. Entonces, a mayor puntaje, mayor severidad. Esto es muy importante para el manejo, muy importante también para definir qué paciente puede ser trasplantado o no, y también definir los manejos. Hay muchísima literatura, bueno, no tanta, ya vimos, de radiología, de Doppler hay un poquito más de algunos aspectos. ¿Qué es lo fundamental en un estudio? Bueno, es confirmar o descartar la sospecha clínica de hipertensión portal y o enfermedad hepática difusa. Aquí es muy importante, ¿sí? Son dos cosas que van de la mano, pero no son dos cosas que es lo mismo. Tenemos muchos pacientes con hipertensión portal que el hígado es sano. Entonces, esto quiero que quede bien claro, sobre todo para los residentes, ¿sí? Y tenemos pacientes con hepatopatía crónica que no tienen hipertensión portal en ese momento, que pueden hacer, sí, seguramente que la pueden hacer, pero en ese momento no tienen hipertensión portal. Entonces nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber separar que no es lo mismo, ¿sí? Hipertensión portal que enfermedad hepática crónica. Sirve para evaluar pacientes pre, durante y post tratamiento, sea tratamiento quirúrgico, sea tratamiento que un gastroenterólogo le hizo escleroterapia por varices, que también se utiliza mucho, si se le hizo TIPS, una derivación portosistémica, y el seguimiento de pacientes conocidos por hipertensión portal, que es fundamental,
el paciente está viendo por su clínico, gastroenterólogo, está manejado, vamos a ver si ha respondido bien, si bajó el vaso, bajó los datos de hipertensión portal. Esto es bien importante porque nosotros lo podemos mencionar. Y aquí quiero remarcar que nuestro medio, el método de elección es el ultrasonido, ¿sí? En Estados Unidos, en otros lugares, abusan de la tomografía, abusan de la resonancia, pero el ultrasonido perfectamente puede competir y perfectamente puede dar el diagnóstico de lo que el paciente requiere, ¿sí? Esto es lo que mencionan en el artículo de los alemanes que les puse a ustedes. Prácticamente algo muy parecido a lo que nosotros hemos mencionado durante muchos años, ¿sí? Y ese artículo de alemanes está muy bueno para que lo vean. Además es un consenso que participaron también italianos y participó gente de otro lugar. Este artículo, que ya lo deben de conocer, ya lo deben de haber leído, es un artículo clásico de Radiographs en donde nos dice de forma magistral el entendimiento de las venas hepáticas, el entendimiento que el patrón normal es el patrón tetrafásico, el patrón que tiene todas las ondas, la onda A, la onda S, la onda B, la onda D. Esto es bien importante conocerlo, aunque simplemente si hacemos un estudio y le pedimos al paciente que inspire hondo y que puje, ustedes pueden cambiar la morfología espectral de una vena hepática y la pueden pasar de ser tetrafásica a ser bifásica y en algunos pacientes a ser monofásica. Entonces, cuidado para los que empiezan a hacer ultrasonido Doppler, que el estudio de las venas hepáticas idealmente es ser con mínima inspiración o con expiración. Esto es algo importante, ¿sí? La morfología que les mencionaba yo, que es muy importante, bueno, aquí es nada más para conocer lo que pasa en el ciclo cardíaco y esto es la correlación que existe con la morfología de las venas hepáticas, que por cuestión de tiempo no lo tocaremos, pero hay que conocerlo y viene perfectamente explicado en el artículo, ¿sí? Este diagrama es importante porque es algo que veíamos mucho cuando hacíamos esplenoportos, cuando hacíamos panangiografías hepáticas, que tuve la suerte de estar en nutrición y tuve la suerte de hacer muchas. Hacíamos 3, 4 al día, ahí con mi maestro Jorge Hernández, que la verdad es una gente que lo hacía de forma extraordinaria y nos enseñó. ¿Y por qué? Porque lo que intentamos hacer con el Doppler ahorita es prácticamente lo que hacíamos con el estudio de la panangiografía. Y por eso, curiosamente, si ven en el artículo, empezamos el estudio en el vaso, que se los comentaré más adelante. Yo no empiezo el estudio en el hígado y lo vamos a hacer también en la demo en vivo. Van a ver que nos gusta hacer las cosas al revés. O sea, no empezamos en el hígado y estamos estudiando el hígado, curiosamente. No, pero empezamos en el vaso para darnos idea y dejamos el flan al final, ¿verdad? La incidencia en pediatría, afortunadamente hay menor frecuencia, pero existe, nos toca ver, lastimosamente, nos toca ver pacientes con hipertensión portal en pediatría. Gracias al cuidado prenatal y diagnóstico temprano, tal vez se vean un poquito menos. En adultos pues, es la mayor frecuencia y una vez que el paciente sangra hay que ponernos en alerta porque el riesgo de mortalidad, como ven ahí, es 20% en las próximas 6 semanas. Esto es primer sangrado. Un paciente que ha tenido 2 o 3 episodios de sangrado, su mortalidad es altísima, ¿sí? Es un artículo muy bonito también que está en Radiographs, que los invito a que lo vean, de los diferentes shunt portosistémicos congénitos que pueden haber. Esto tiene que ver con la embriología total. Hay por ahí una malformación, no sé si les ha tocado ver algún caso de malformación de Albernetti. Bueno, ahí viene en ese artículo para que lo vean. Vimos un caso, curiosamente, en el Hospital Civil y no sabíamos todos qué tenía. Dije yo, esto como que alguna vez lo leí. Estaba con el doctor Corona, que también se egresado en nutrición, y tampoco sabía y tampoco sabíamos. Bueno, nos llegó el primer caso que he visto en mi vida de malformación de Albernetti. Es agenesia completa de la vena porta. ¿Sí?
¿Qué podemos hacer en hipertensión portal? Bueno, como radiólogos tenemos todo el armamentario, tenemos desde placa simple, el Doppler, del cual ya estamos hablando, la tomografía multicorte, la resonancia, la angiografía. Este artículo también es muy bonito de Radiographs, que demuestra las varices y las vías de drenaje, que esto debemos de tenerlo en mente. Todo esto vamos a buscar en un ultrasonido Doppler para hipertensión portal. Todas estas varices periesofágicas, periesplénicas, peripancreáticas, perigástricas, retroperitoneales, Shunt, esplenorrenales, portosistémicos, todo tenemos que buscar, ¿sí? Pero primero tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a buscar? Un artículo bonito, es una revisión muy bonita de hipertensión portal en pediatría, que les dejo ahí para que la vean, para que la revisen. Técnica del estudio. Aquí es fundamental, número 1, la física del ultrasonido, la física del Doppler y aspectos técnicos del equipo. El equipo hay que conocerlo, el equipo hay que dominarlo, hay que conocer cada uno de los botones que tiene el equipo. Al equipo hay que quererlo. A mí me dice que quiero más a mi equipo que a mi esposa, no es cierto, pero sí lo quiero mucho a mi equipo. Hay que tocarlo con cuidado, pero hay que dominarlo, ¿sí? Hay que pelearnos con los de aplicaciones, ¿sí? Aquí está una jovencita que ahorita yo me voy a pelear con ella, pero pelearnos en el sentido académico, ¿sí? Que nos enseñen y este botoncito y más y más y más. Hay que sacarle jugo al equipo, es lo que les digo. Eso es fundamental. Tener un conocimiento profundo, ¿verdad?, de las modalidades del equipo. Un estudio actual es un estudio multiparamétrico. ¿Por qué? Si el equipo tiene todo, hay que utilizar todo lo que tenga el equipo, ¿sí? Si el equipo trae el ácido, pues hay que hacerle el ácido. Todo lo que tenga el equipo en un paciente que tengamos hay que hacerlo. Es que no me lo pidieron. Pues no es que se lo haya pedido el doctor, el paciente lo ocupa. Entonces, esa es la forma como trabajamos todos los días, tanto en el civil como en el laboratorio vascular. Si el paciente llega y se acostó, al paciente lo vamos a estudiar a fondo. Y eso los invito a que lo hagan. Conocer la fisiopatología de la enfermedad, ya lo he remarcado, es fundamental. Tener una comunicación directa, clara con el clínico, por supuesto, que nos dé ultrasonido de abdomen. ¿Y qué tiene el paciente? ¿Y qué le duele? ¿Y cómo está su laboratorio? ¿Qué clasificación Child-Pugh? Curiosamente no nos ponen mucha información, ¿verdad? Curiosamente. Pero si no la ponen, bueno, tenemos al paciente y le preguntamos, ¿sí? Y antes de empezar yo le pregunto al paciente, ¿cuándo empezó? ¿Qué tiene? ¿Se hizo laboratorio? ¿Qué tiene? ¿Lo trae en el teléfono? Pásemelo, ¿sí? Porque si no lo mandaron, antes de empezar hay que tener esa información. ¿Qué le voy a buscar al paciente? Para nosotros es fundamental. Si tenemos una comunicación clara, adecuada, directa con los médicos que nos refieren, pues esta comunicación se abre y cada día nos van a mandar mejor los estudios con mayor información, porque saben lo importante que es para nosotros. Pero esto hay que decírselo nosotros a ellos, ¿sí? Aquí estamos en el civil haciendo un caso muy bonito, una niña chiquita con hipertensión portal. Vean, es el vaso, como lo ven, está grandecito. Vean la vena esplénica, pues está gigante. Es una hipertensión portal severa, ¿verdad? La niña no quería hacerse el estudio, le digo a la mamá, trae celular, sí, présteselo, póngale unos jueguitos y vea qué bonito se quedó la niña, ¿verdad? Es otro tip que les doy. Los niños con eso se quedan quietos y nos dejan hacer el estudio. Bueno, este es el artículo que ya lo tienen, el artículo que acaba de salir, que en realidad es una nota técnica. ¿Por qué nota técnica? Es cómo se debe hacer un ultrasonido para buscar hipertensión portal. La intención fue darle la información lo más detallada posible, paso a paso, cómo se hace el estudio, qué regiones se van a valorar, qué tenemos que medir, y eso viene en el artículo, de una forma sencilla, de una forma clara. Me ayudaron 2 residentes a hacer
el artículo, se los menciono, ninguno de Guadalajara, ¿sí? Los dos rotaron conmigo en el laboratorio vascular, ¿sí? Y les había comentado, yo tengo este sueño, quiero sacar, yo le ayudo, doctor, y se fue ya uno está en León y otro, regresó a Guadalajara, pero era de Durango, regresó ya a trabajar, no conmigo, está trabajando en otro gabinete, pero los dos me ayudaron, lo destaco, a hacer este artículo, ¿sí? Y el artículo menciona ahí en el Graphical Abstract que estamos viendo, que es un resumen muy bonito, y ese Graphical Abstract no lo hice yo, lo hizo el doctor Oscar Chávez y su equipo, lo menciono, pero lo hizo como que si ellos hubieran hecho el artículo, porque leyeron el artículo y pusieron lo más sencillo y lo más elemental. Viene la preparación, 4 a 6 horas de ayuno, tomar 2 litros de agua y información morfológica e información hemodinámica. Eso es lo que vamos a hacer. Yo ahorita les voy a decir cuál es la información morfológica y cuál es la hemodinámica que vamos a valorar. Y dividimos 5 regiones. La región esplénica, ¿sí? La región pancreática, la región de corazón, hepática, y la región inframesocólica. ¿Por qué? Porque son todos los sitios donde podemos tener patología. Son los sitios donde puede haber shunt, donde puede haber varices. Entonces, esta es la forma para hacer el estudio. Estas son las regiones, esto es del artículo, esta imagen es del artículo, está la región esplénica, es un ejemplo normal que se valora desde el hemidiafragma, si hay derrame pleural, si hay colección sufrénica, ¿sí? Si hay shunt periesplénicos, si hay engrosamiento del ligamento. La región pancreática, que hablaremos de todo lo que se menciona en esa área, la región cardíaca, la región hepática, aquí pusimos 2 imágenes de la región hepática, y la región inframesocólica, que se valora con vejiga llena para útero o próstata, dependiendo si es hombre, si es o mujer, y si tiene o no ascitis en estas regiones, o si tiene shunt o varices en estas regiones, porque puede haber varices rectales, varices ginecológicas asociadas a hipertensión portal. Entonces, son las 5 regiones que vamos a estudiar. Empezamos en la región esplénica. Esto de forma arbitraria por su servidor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene mucho que ver. Al empezar en vaso, si el vaso está crecido, pues ya nos dio alerta. 2, al paciente le damos agua. Y si le doy agua, conviene empezar con el paciente en decúbito lateral derecho para que el agua primero esté en estómago y luego empiece a vaciar. Alguno de ustedes habrá hecho una serie esófago-gastrodenal, porque ya casi no se hacen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace la serie esófago-gastrodenal? Si quieren ustedes que vacíe y que camine el agua, pues es la forma para hacerlo. Ponemos al paciente en decúbito lateral derecho, ¿sí? Por eso se nos ocurrió hacerlo así. Entonces, empezamos. No tiene que ser así, ustedes lo podrían hacer al revés. El tema es hacerlo siempre completo. Eso es importante. Y tener un método. Entonces, empezamos en esa región. Ya pasamos a la región esplénica. En la región esplénica vienen hallazgos morfológicos en una tabla que viene en el artículo y hallazgos hemodinámicos. Ahí viene claramente qué se va a medir en la región, en el aspecto morfológico y en el aspecto hemodinámico, qué se mide y qué se va a anotar. Y ahí está un ejemplo de lo que podemos ver. Esta es primero a nivel de la región pleural, inclusive es una imagen, un transductor lineal que lo podemos utilizar y lo hicimos a propósito para ver la piel, tejidos en la subcutáneo, para ver la pleura, ¿sí? Y para ver el espacio pleural completamente normal. Bueno, es un ejemplo diferente en donde ya vemos que el paciente tiene un esplenomegalia importante, ¿sí? Siempre se va a medir el vaso en su sentido, en una proyección longitudinal, su eje longitudinal máximo, su eje antero-posterior y posteriormente en un corte transversal o coronal, el eje transversal y se saca el volumen. Se acepta en el eje longitudinal
que hay esplenomegalia en hombres arriba de 13, en mujeres arriba de 12. En el diámetro anteroposterior cuando mide más de 4 centímetros. Pero en volumen, ¿cuál es el volumen? ¿Quién me dice cuál es el volumen normal del vaso? De los residentes. Está muy fácil, ahí viene en el artículo. 320 o 28. Ahí viene. ¿Sí? Y esto no lo digo yo, esto está publicado en Radiology, ¿sí? Recientemente, y está citado en el artículo, que hicieron ya mediciones del vaso de forma exactas, con técnicas, con toda la tecnología de tomografía, y cuando un vaso mide más de 328, pues es un vaso que tiene esplenomegalia. Aquí también vemos de forma interesante el ligamento gastroesplénico que empieza a engrosarse. Dijimos que es normal porque aquí mide 5.6 milímetros, pero vean qué diferente que mide de 11 a 12 milímetros, engrosamiento, ligamento gastroesplénico, shunt periesplénicos, aumento de la vascularidad intraesplénica, una arteria esplénica normal, ¿sí? Y otro shunt también periesplénico, ¿sí? En el área pancreática igual, digo, por tiempo no voy a mencionar todo lo que está en el artículo, está muy fácil. Los hallazgos morfológicos, hallazgos hemodinámicos. En hallazgos hemodinámicos se mide cada uno de los vasos, la arteria esplénica, la vena esplénica, el calibre, morfología espectral, velocidad de flujo, lo que ustedes ya conocen. Ejemplos, aquí tenemos primero agua en la cavidad gástrica y vean qué bonito se ve el páncreas completo, desde cabeza, cuello, cuerpo y cola, la vena esplénica completa, vemos el virsum, nos gusta ver el virsum, se puede ver el virsum, sí se ve, aunque no esté dilatado, hay que buscarlo. Un ejemplo diferente, este paciente trae una dilatación aneurismática de la esplénica en la región pancreática. Aquí la vena, los marcadores anatómicos del páncreas, pues son la vena esplénica, la vena renal izquierda también. Para nosotros es el virsum y la grasa peripancreática, ¿sí? Aquí vemos este paciente diferente que tiene circulación colateral a través de la vena gástrica izquierda, ¿sí? Este paciente que tiene trombosis de la vena esplénica, un paciente con hipertensión portal idiopática, un paciente que tiene flujo hepato-fuga a nivel de la vena mesentérica superior, un paciente también con flujo hepato-fuga y nuevamente una vena gástrica izquierda dilatada con varices perigástricas, ¿sí? En el área hepática también tenemos hallazgos morfológicos y hallazgos hemodinámicos. Este es un ejemplo de los hallazgos morfológicos que vamos a ver desde el hemidiafragma, vamos a ver el hiato de la cava, el hiato de la aorta, la vena hepática izquierda, el ligamento venoso, aquí un caudado muy grande en un paciente con cirrosis, ¿sí? Por etiología etílica. No es un paciente con Budd-Chiari, también los pacientes con cirrosis pueden hacer hipertrofia del lóbulo caudado, como es este ejemplo. Aquí un paciente con nódulo de regeneración, un paciente con un hepatocarcinoma y con incremento de los vasos importantes de neoformación, el patrón de superficie normal, patrón de superficie francamente irregular. Esto ya es un dato muy importante, además de hipertensión portal, es un dato ya de cirrosis hepática, bueno, un engrosamiento del ligamento falciforme y una medición del hígado en volumen. Los hallazgos morfológicos están aquí en el cuadro, todo lo que vamos a medir y lo que vamos a anotar. Los hallazgos hemodinámicos viene a manera de resumen. En estas imágenes todo lo que se mide, pues se miden las velocidades, calibre y morfología espectral de las venas hepáticas, de la porta hepatis, vena suprahepática. Aquí tenemos el ejemplo de la paciente con Budd-Chiari, el caso que les mostré, con trombosis de la suprahepática, la vena de drenaje del lóbulo caudado que mide más de 7.4 milímetros, muy grande, de la misma paciente. Un ejemplo diferente de una trombosis idiopática de la porta. Aquí está la arteria hepática y la porta totalmente trombosada. Este es un caso también de una
transformación cavernomatosa, una circulación colateral pericolecística, recanalización de la vena umbilical, transformación cavernomatosa de la porta, shunt la cabeza de medusa. Y aquí tenemos ejemplos de elastografía hepática, elastografía esplénica. Los valores son diferentes en hígado que en vaso y lo tocaremos más adelante. Este es el resumen de los hallazgos hemodinámicos. Como ven, la valoración del hígado es muy completa. Hay que anotar todo esto. Es un estudio que nos lleva mínimo 1 hora, puede ser hasta 1 hora y media, bien hecho, pero es un estudio que también, bueno, honestamente se tiene que hacer de esta forma. Le estamos compartiendo esto, nuevamente remarcando hallazgos morfológicos, hallazgos hemodinámicos, entender la hemodinamia de la porta, saber que el flujo es hepatopetal normal. Cuando el flujo se invierte, pues es el flujo hepatofuga. Saber buscar la vena gástrica izquierda. La vena gástrica izquierda, ¿cuánto mide? Nuevamente para los residentes, normal, fácil, menos de 5 milímetros. Cuando mide más de 5 milímetros es criterio de hipertensión portal. La vena gástrica izquierda, y es la vena que va a llevar, es esta vena que la están viendo ahí y que genera las varices muy importantes. Es una de las venas más frecuentemente dilatadas y que genera hipertensión portal, ¿verdad? Pero hay diferentes shunt, como los pueden ver ahí. Hay que tener esto. Nuevamente, esto remarcarlo, aspectos morfológicos, aspectos hemodinámicos, ¿sí? Saber la hemodinamia, tener esto en mente. Vean todos los shunt que pueden haber. Esos shunt son los que vamos a buscar en cualquier estudio que tengamos de hipertensión portal. Nuestra mente tiene que estar pensando en todos los que existen y bueno, vamos a tratar de buscarlos, ¿sí? Vamos a ver unas imágenes de forma un poquito rápida de algunos ejemplos de casos, muchos que nos ha tocado ver, con esplenomegalias, con circulación importante a nivel del hilo esplénico, nuevamente el ligamento gastroesplénico con esplenomegalias, ¿sí? Nuevamente engrosamiento del ligamento gastroesplénico. Es algo que nos ha tocado verlo y curiosamente no ha sido descrito, ¿sí? Aquí vean circulación hepatopetal y hepatofuga a nivel del hilo esplénico, circulación también en la parte superior, el mismo aneurisma que ya lo habíamos visto. Un ejemplo bonito de la anatomía que tenemos que conocer del el páncreas, el virsum, sí, tenemos la arteria vena mesentérica, la vena renal izquierda, la aorta, la cava. Nuevamente aquí es el tronco celíaco, la arteria hepática. Bueno, la anatomía la vemos con precisión. Al paciente le damos agua, como ya les había dicho, el área cardíaca, ¿sí? Nuevamente con agua. Y estamos haciendo una serie esófago gastroduodenal con agua. Sí se puede ver el hiato de la cava, el hiato del esófago. Este es el esófago. Vean qué bonito se ve. Si el paciente tuviera varices periesofágicas, pues las veríamos aquí como unas imágenes anecoicas tubulares que ya arriba de 5 milímetros son patológicas. Es más, si las vemos son patológicas, no debe de haber. El patrón de cotextura del hígado, cuando es un patrón micro o macro, micro es menor de 3 milímetros, macro es mayor de 3. Ejemplos de las venas hepáticas. Esto lo voy a pasar ya más rápido para que lo vean. Son diferentes casos que nos ha tocado ver. La arteria hepática, una pared normal, la porta que está dilatada, el patrón de superficie francamente irregular, un patrón de superficie normal, la vena porta, la velocidad de flujo. La velocidad de flujo en la porta normal es de 20 a 40 o más centímetros sobre segundo. Cuando baja de 20 centímetros, es el dato más temprano que hay que tener en mente para hipertensión portal. Cuando baja de 16 centímetros es un dato ya que nos debe de preocupar. Y si baja más de 10 centímetros, tenemos que preocuparnos más. Y esto no está muy descrito a nivel mundial, ¿sí?
recanalización de la vena umbilical, ¿sí? Como ven, claramente lo podemos ver. Elastografía hepática, bueno, aquí es fundamental complementar el estudio con elastografía hepática. Nosotros tenemos una ventaja, lo menciono, al hacer un estudio completo y además en la elastografía hepática que la estamos haciendo ya, la mayoría de equipos con la técnica de ARFI, que estamos viendo el sitio exacto donde estamos midiendo, porque con todo respeto para los gastroenterólogos con el FibroScan no pueden ver con mucho cuidado el sitio exacto donde se hace la medición. Esto es un aspecto bien importante, ¿sí? El ARFI nosotros podemos ver el sitio exacto donde estamos midiendo. Eso es bien importante, ¿sí? Obviamente está validado y está aceptado por la FDA que el FibroScan sirve, por supuesto que sí sirve. Pero nosotros tenemos una herramienta que compite y compite de muy buena forma. ¿Por qué? Porque nosotros sí precisamos el sitio exacto donde se mide, se hacen 12 determinaciones, tenemos el equipo nos dice que tenemos una variación adecuada, o sea que técnicamente el estudio fue correcto, como lo pueden ver ahí, tenemos y nos da la mediana. Con base a la mediana nosotros podemos hacer la clasificación de la escala de Metavir, si es Metavir 1, Metavir 2, Metavir 3, lo cual es un hallazgo muy importante. Y lo más nuevo y reciente es hacer elastografía del vaso, lo cual tiene factores bien importantes para hipertensión portal. Esto está descrito ya en la literatura mundial y tenemos que conocerlo y tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces la elastografía esplénica también se hace. Los valores son diferentes. Ya hay tablas publicadas de cuáles son los valores normal de elastografía esplénica. Aquí estamos haciendo un estudio, pero es un transoperatorio y lo que ven ahí es el páncreas. Estamos buscando un insulinoma. Es un caso de una trombosis de la vena esplénica idiopática, que además de la esplénica, la trombosis se extendía a la porta, como pueden ver. Otros ejemplos de engrosamiento del ligamento, un ejemplo de también la vena gástrica izquierda con varices adyacentes, otra cabeza de medusa, un patrón de superficie irregular, trombosis, no había flujo, no hay flujo tampoco, ni en la porta principal, ni en la porta izquierda. Vean la arteria hepática permeable. Aquí está la arteria hepática permeable y la porta sin flujo, y el paciente con cabeza de medusa. Es un caso que vimos de un paciente joven recientemente en el Hospital Civil, 32 años. Y sí me dijo el residente que lo vio primero, doctor, mira una trombosis de la porta, sí, pero ya que lo vi no me gustó mucho. Le dije, ¿pero qué más tiene? No, pues sí está trombosada, sí está trombosada. Es una trombosis maligna, porque el trombo tenía flujo, como lo pueden ver. ¿Sí? Y el paciente tenía esta lesión también asociada. O sea, un hepatocarcinoma, que es la imagen que pusimos, una lesión sólida con vasos de neoformación, ¿sí? El índice de congestión hepática está descrito, nosotros no lo utilizamos, yo no lo comenté mucho, pero está descrito en la literatura, que puede servir también como dato de hipertensión portal. Nada más para que vean la tomografía, claro que sirve y se ven las varices, se ve todo, pero el aspecto hemodinámico creo que el Doppler nos da un poquito más de información. Son mis hijas, hace ya muchos años, ya tienen 25 años. Bueno, aquí estamos el día que las Chivas le ganó al Atlas, ya hace un tiempecito. Trasplante hepático no voy a hablar, TIPS tampoco voy a hablar, es otra indicación clara del Doppler y efectivamente son ejemplos de esto. Ventajas y desventajas, bueno, la ventaja es que es un equipo que lo tenemos, es la ventaja que nos gusta, que lo hacemos, es 100% operador dependiente, ¿va? Hay que conocerlo.
Bueno, es una pintura que conocen muy bien, de Velázquez, ¿verdad? Las Meninas. Es indispensable, ¿verdad?, conocer la historia clínica, que aunque a veces no la tenemos, pero tenemos al paciente. Trabajar de forma multidisciplinaria con el internista, gastroenterólogo, el clínico, el hepatólogo. Lo más importante es el seguimiento y la retroalimentación y tener una comunicación clara, directa con el clínico. Sí, esto es fundamental. Y bueno, esta imagen es la que más me gusta a mí, porque aquí está el ultrasonido, pero el ultrasonido yo digo que no le debe tener miedo a los monstruos de la radiología, como la tomografía, la resonancia, el PET-CT, ¿va? Y vamos a terminar. El radiólogo ocupa un papel fundamental en la evaluación integral del paciente con hipertensión portal. Debe tratar de proporcionar información completa. Estudio morfológico y hemodinámico, que es lo que hemos remarcado. La tomografía es el método de elección en pacientes que se ha llevado a cirugía derivativa o trasplante hepático. Ahí sí es fundamental y se tiene que hacer siempre. Y la resonancia en nuestro medio es de segunda línea. Tal vez en Estados Unidos, en Harvard, en Stanford, pues no es de segunda línea, y es de primera línea. Muchas gracias. Va a estar con nosotros, el doctor Mauricio va a hacer la exploración en vivo, la demo en vivo de la patología y de la hipertensión portal. Entonces vamos a recibir a doña Gloria y desde aquí le reitero mi agradecimiento y el mejor deseo de que su problema médico se solucione, tenga un buen manejo. Pero antes que nada quisiera agradecer la presencia de la doctora Denet Pérez. La doctora Denet Pérez es médico gastroenterólogo. Si es que hay algún otro gastroenterólogo que nos diga. Gracias por apoyarnos, por venir a darnos su criterio como gastroenterólogo. Quisiera decir, José Mauricio, como clínicos, pero quiero presumir de lo que somos todos, y todos somos clínicos. Ella primero fue médico general, después hizo su especialidad en gastro. Gracias. Y siguió preparándose igual que nosotros. Somos médicos generales, hicimos imagen, pero eso no nos debe de quitar los clínicos. Debe ser una bandera de todos los médicos. Doña Gloria tiene 49 años, es portadora de lupus eritematoso. Llegó solicitando un estudio de glándula tiroides y abdomen superior. La glándula tiroides muy aumentada de tamaño, considero que es una tiroiditis subaguda, muy probablemente asociado al problema autoinmune que tiene, pero encontramos en ella los hallazgos que van a ver ahorita. Yo no voy a decirlos para que el experto no se espante, ¿no? Pero ese es parte del contexto clínico que la señora tiene. Ahora quisiera que la doctora Denet nos haga favor de, si tiene preguntas, comentarios, establecer una charla con nuestro profesor. Creo que por favor. El micrófono está allá abajo. ¿Le pasa un micrófono? Primero que nada, agradezco mucho la invitación. Pues la verdad es una excelente ponencia. Muchas gracias. Yo creo que fuera muy productivo hacer este tipo de sesiones, incluso junto con gastroenterología, con la Asociación de Gastroenterología. Creo que en un futuro sería un honor recibirlo en la asociación también. Y bueno, realmente ustedes son los expertos en este tema. Yo creo que sí, el ultrasonido Doppler en hipertensión portal es un reto, definitivamente es un reto para ustedes y para nosotros, ¿no? Interpretarlo también. Entonces, yo nada más tenía una duda en cuanto a los gradientes de hipertensión portal. Nosotros sabemos que, como dice el doctor, el hecho de que un paciente empiece a sangrar, el paciente que tenga un primer sangrado, sí, ya va a haber un 7, como se lo nombra, para nosotros es un escenario fatal, sí, ¿no? Un 40% de mortalidad. ¿Ustedes han encontrado alguna relación con el gradiente
vena porta, de hipertensión portal, que ya sabemos que es mayor de 12, pues el mayor riesgo de sangrado, ¿han encontrado algún hallazgo en el ultrasonido Doppler que digan esto puede ser un pronóstico, un marcador pronóstico? Digo porque nosotros aquí en México es muy difícil que tengamos realmente hemodinamia portal. O sea, realmente nosotros nos basamos en ultrasonido para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿existe algún hallazgo que usted vea, así que en el futuro? Muchas gracias. La pregunta que me hace, doctora, es una excelente pregunta y es otro de los sueños que tengo. Si algún día el ultrasonido Doppler pudiera ser una clasificación de grados y asociada a esto, ¿por qué? Porque usted mencionó que no se hace aquí, pero en la práctica real, en Guadalajara no se hace. La medición de gradientes no se hace. En Ciudad de México tampoco se hace en la práctica diaria. Sí se hace, pues, tal vez en Harvard, en la Mayo Clinic, pero nada más ahí se hace. En el resto del mundo no se hace. Yo creo que sí se puede hacer. El tema es por qué no lo hemos podido hacer, porque bueno, en el hospital civil donde estoy, pues no se hace medición de gradientes. Entonces, ¿cómo lo voy a correlacionar? ¿Sí? Parte del sueño es sacar una clasificación en grados de hipertensión portal, pero el tema es con qué lo vamos a correlacionar. Tendríamos que tener por lo mínimo la clasificación de Child-Pugh, pero bueno, esa es, sirve, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que la clasificación de gradientes. La única forma sería hacer pues un estudio, aunque sea 30, 50 pacientes, que sí les midiéramos gradientes y que les viéramos los hallazgos del Doppler y sería un artículo original en el mundo. Hay un residente que estuvo en Mérida, que ya no es residente porque terminó del HU, y él está haciendo ahorita la alta especialidad en nutrición. Yo lo vi en Mérida hace poquito, estuvimos allá, estaba la doctora Jenny, estaba el doctor Manuel, estaban varios de ustedes allá. Y yo le dije a él, quisiera el trabajo, le dije, mira, va a salir en estos días este artículo, quiero que lo veas, preséntalo en nutrición para que lo critiquen, pero lo más importante que quiero que hagas, porque hay nutrición, hay radiología intervencionista. Habla con uno de tus residentes y vamos intentando sacar esa clasificación que usted menciona. Le dije, no hay a nivel mundial una clasificación y no la tienen en ninguna parte del mundo. Le dije, yo me encantaría hacerla, pero ojalá que tú la hagas. Sí, le dije al doctor, ojalá que se anime a hacerla, ¿sí? Porque yo que ocupo, pues, medir los gradientes para hacer la correlación. Pero no se hacen en Guadalajara, no se hace. En nutrición sí se pueden hacer, porque tienen radiología intervencionista. ¿Qué se ocupa? Pasar el catéter. Ahora, tener el catéter con balón para poderlo enclavar, porque si no, no es lo mismo. Si no tienes catéter, balón, no se enclava. Y tener el aparatito para medir la presión. No es una cosa del otro mundo, pero no se hace. Muy buena pregunta y pues no se la puedo contestar. Tenemos un radiólogo intervencionista. ¿Qué opina de este comentario, doctor? Si actualmente a ustedes, como en su práctica, siguen haciendo la ortografía o les es útil el pensar en esta forma de evaluación. Sí, realmente se siguen realizando todavía las fotografías, pero son muy poco comunes, sobre todo porque creo que no. Sí, lo escuchamos. Sí, porque los equipos que se ocupan es un equipo que se llama Colapinto. Entonces son unas agujas especiales en las cuales tienen una angulación para que nosotros podamos clavarnos directamente en este caso de las suprahepáticas y directamente a la presión de porta. Sacaron esos, pero también sacaron unos catéteres que se llaman Toshidas, que es de un médico conocido igual, que fue el primero que realizó una exploración o una derivación portosistémica, que fue como el efectivo fue en el 82 y fue con perros.
Entonces, al final, sí se están haciendo, pero también los equipos, a veces ponernos de acuerdo con el servicio de gastroenterología igual es muy difícil. En el hospital donde estaba, apenas estaba haciendo un convenio en el que íbamos a tratar los pacientes de gastro para poderles hacer una derivación por sistema efectivo. Solamente aquellos pacientes que eran captados por el servicio de imagen eran aquellos pacientes a los que nosotros, que queremos hacerlo, les ofrecíamos el tratamiento de TIPS para asitis refractaria, sí, para hipertensión portal que ya nos ha controlado. Okay, gracias, doctor. Antes de los otros comentarios y continuar con nuestra paciente nada más, ¿cómo, Mauricio, en este caso, cómo puedes tú enlazar? El último, por favor. Sí, gracias. Son ¿Cómo 2 litros puedes tú de agua. enlazar la pregunta de la doctora Denel en relación a la medición actual de la elastografía encaminada a predecir la probabilidad de sangrado? Pues va a llegar el día que lo tengamos, pero sí tenemos que validar con algo. O sea, la elastografía yo creo que va a ser muy útil. Ya demostró en algunos artículos que cuando las medidas en en vaso, por ejemplo, está arriba de 35 kilopascales en vaso, ¿sí? Es muy alto, ¿verdad? Pero el vaso es diferente, porque en vaso 15, 16 es normal, y 15, 16 en hígado es altísimo, ¿va? En hígado arriba de 8 ya es Metavir 3, pero entonces en vaso, si tienes arriba de 35, arriba de 40, es un paciente con hipertensión portal severa. Eso ya se conoce, pero no hay un artículo pues que lo haya validado, pero obviamente pues ya se conoce, ya se sabe. Ahora, ojalá que en nutrición hicieran el trabajo, porque en nutrición está un intervencionista que hay que estar orgullosos. Bueno, ya se salió de ahí, pero está en Ciudad de México, pero salió de nutrición. Se apellida el doctor Guerrero, no sé si haya escuchado de él. Es de los pocos en el mundo que hace recanalización de la porta, ¿sí? Yo creo que no hay más de 5 radiólogos intervencionistas que la hagan. Él la está haciendo. Pacientes con trombosis de la porta, hace recanalización de la porta, y cuando lo ha logrado hacer, le cambia la vida al paciente, ¿verdad? Como se podrán dar. Ya está, ¿verdad? Ya. Poquitito más. Empezamos el estudio en la región, mencionamos esplénica, donde lo primero que valoramos es el diafragma. Abajo estamos viendo inclusive la aorta, la pueden ver ustedes, ¿verdad? Y arriba empezamos a ver el vaso, que de entrada ya vemos que tiene un vaso grande. Entonces, le pedimos a la paciente que respire hondo, que lo contenga. Gracias. Y vamos a hacer la medición para volumen, longitudinal. ¿La fijo ahí? ¿Otro acá? Sí. ¿Quiere volver a medir? Sí. Sale automáticamente la Aquí le envío. Luego pasamos a un corte transversal o coronal, ¿verdad? Respire hondo. Sáquelo y hacemos la otra medición. Volumen 646. Dijimos 3. Ok.
Aquí sobre la superficie interna del vaso, ¿tienes flechita? Sí. ¿Podemos usar el cursor o podemos? Aquí es donde voy a buscar el ligamento gastroesplénico, que aquí se ve engrosadito. Respire hondo. Descanse, lo voy a medir. 12 milímetros, ¿sí? Ok. Ya. Veo también engrosamiento en la parte superior del vaso. ¿Lo alcanzan a ver? La flechita, déjenmela. Para que vean que esto normalmente no lo vemos. También es, en este caso, por hipertensión portal. ¿Sí lo ven? Ese engrosamiento que hay, que es el mismo engrosamiento que nos da del ligamento gastroesplénico por hipertensión portal. Vamos a ver el calibre de la vena esplénica. Respire hondo, hondo. Para la vena esplénica, lo mencionamos también en el artículo, sugerimos medirla en un corte coronal, porque queda casi en un ángulo, perfecto. ¿Por qué? Es un ángulo a veces de 0 grados, a veces de 15 grados, menor de 30 grados, como lo pueden ver en este caso, ¿sí? Por eso sugerimos valorarla ahí. Vena esplénica mide 12 milímetros. Normalmente la vena esplénica mide 8 o menos, ¿sí? Entonces, el puro dato también de la vena esplénica es otro dato más, ¿sí? Vamos a medir el flujo en la vena esplénica. Pasamos al Doppler color. Respire hondo. Aguante. ¿Está permeable? Si está permeable, aguánteme por favor. Descanse, voy a corregir el ángulo. Ahí lo corregí, me dio un ángulo de 6 grados, como lo pueden ver, un ángulo muy bueno. Vamos a hacer la medición del flujo. Nos está dando 21.4. Es un flujo un poquito alto, pero el flujo es hepatopetal, pero la vena esplénica está dilatada. Podemos ver si hay incremento en la vascularidad intraesplénica. Me acerco y bueno, aquí puedo utilizar el Power Doppler. Regresé a escala de grises. Le di un botoncito que no era. Ahí vean incremento en la vascularidad intraesplénica, ¿sí? Este dato también es por hipertensión portal. Incremento en la vascularidad intraesplénica, ¿sí? Ok. Voy a escala de grises. Voy a hacer aquí veo un vasito que ahorita lo van a ver, que normalmente no debe haber. ¿Lo ven? Tiene circulación colateral periesplénica inferior. Tenemos periesplénica superior, inferior, puede haber en cualquier sitio. Esta circulación normalmente pues no la vemos. Aquí la estamos viendo. Ya el hecho de verla pues es patológico, si no es un hallazgo que debemos de tener. Mide 9 milímetros el vasito ahí, ok.
Voy a ir al Doppler color. El Power es muy sensible. Primero empezamos con color, luego les sugiero en ocasiones pasar al Power y ya si quieren todavía más sensibilidad pasamos al B-Flow. Pero primero sugiero yo empezar con el Doppler color y de ahí vamos, dependiendo los hallazgos, vamos aumentando. Aquí tiene incremento en la vascularidad a nivel del hilio esplénico, ¿sí? Ese incremento de vasos muy chiquitos, algunos microscópicos, capilares, es lo que pensamos que nos da el engrosamiento del ligamento gastroesplénico, por hipertensión portal, obviamente. Y si ven ahí, también vemos un hallazgo de incremento en la vascularidad a nivel del hilio esplénico. Normalmente vemos con trabajos la vena esplénica y la arteria, nada más. Aquí vemos un incremento franco en la vascularidad a nivel del hilio esplénico, incremento en la vascularidad intraesplénica. Entonces son datos que nos dicen pues que tenemos. ¿Es un video? Sí. Ok, estoy tomando un pequeño video para dejar evidencia de este hallazgo. Hay también circulación colateral periesplénica superior, ¿la ven? No nada más inferior, también hay superior. Y vamos a ver el calibre de este vaso. .9 milímetros, ¿sí? Ok. Voy a subir el PRF para tomar la arteria, ¿sí? Pongo el color, veo que tengo un PRF 1500, lo voy a subir, aquí estoy, lo voy a subir acá en la escala, voy 2000, lo puedo subir a 5000. Ya ven cómo limpié la imagen de las venas y dejo la arteria. Quiero la arteria, voy con la arteria nada más. Respire hondo, por favor, aguante. Automática la medición. Descanse. Ahí es, ahorita lo ponemos al siguiente. Ahí está la arteria, lo podemos hacer ahorita manual, el pico sistólico y diastólico, para que nos dé el índice de resistencia y pulsatilidad. Aquí estaría el diastólico. Okay. Ahorita si lo activa para que ya esté en automático, sería fabuloso. Sí. Respire hondo, hondo, aguante, aguante. Voy a hacer una vez más, aguante. No me sale la medición automática. Mi equipo ya lo tengo configurado para que me dé la medición automática, el trazo. Aquí tenemos los índices que necesitan, nada más. Es que no, hay que configurar el equipo, claro, no lo vamos a hacer ahorita, está bien. Ya ven que les dije que me iba a decir a la ingeniera que no me dejó el equipo bien. ¿Verdad? Qué bonito. Bueno, me la mandan por favor a Guadalajara, para trabajar con ella una semana. Del vaso vimos ya la circulación periesplénica, superior, inferior, vaso grande, engrosamiento del ligamento, aumento de la vascularidad intraesplénica, pues prácticamente casi todos los hallazgos que comentamos, ¿va? Ok, pasaríamos a la segunda región, que es la región, claro, aquí reviso el riñón, la vascularidad del riñón, reviso el retroperitoneo, pero vamos a ir por orden, ¿sí? En esa misma posición empiezo a ver el estómago
por eso le di el agüita, por eso hacemos en esa posición. Y en el estómago puedo valorar inclusive la pared gástrica. La pared gástrica normal por ultrasonido debe ser menos de 4 milímetros, ¿sí? Medir, sí se puede medir. Si lo tienes bien llenito de agua, lo puedes medir, ¿sí? Ahí está la pared gástrica, ¿sí? A pesar de que tiene hipertensión, la pared gástrica mide 3.5 milímetros, o sea, es normal. Entonces utilizo el agua del estómago como ventana acústica y vamos a ver el páncreas de mejor calidad. Aquí podemos poner un poquito más oscuro las ganancias en la parte inferior. Ahí vemos mejor el páncreas. Respire hondo, aguante. Primero vemos morfológico, ¿va? Ahí estamos viendo la vena esplénica, estamos viendo la cabeza, vemos el cuello, vemos el cuerpo. Veo la esplénica completa. Voy a dar, respire hondo, aguántelo. Ahora saque el aire. Veo tantito en expiración, vean cómo se ve diferente. Juego con inspiración, expiración. Ahí está la esplénica completa, ¿sí? La vena esplénica completa. Vamos a ponerle el color. Ahí la vena esplénica persiste con flujo hepatopetal. En el ilio se ve azul normal porque se aleja. Aquí se tiene que ver el color rojo porque se acerca al hígado, se acerca al transductor. Aquí persiste el flujo hepatopetal, lo cual es normal. Muy bien. Se hace medición del calibre, de la velocidad de flujo en todos los sitios, ¿sí? Lo vamos a hacer en todos los sitios. Aquí, por cuestión de tiempo, lo va a hacer un poquitín más rápido, pero afortunadamente aquí es normal. Tenemos aquí escala de gris, el páncreas lo puedo ver también en corte longitudinal y lo vemos. Respira hondo. Ahí está el cuello del páncreas y abajo vemos un poquito el proceso uncinado, es un corte longitudinal. Saque el aire. Muy bien. Estoy dando tiempo a que vacíe un poquito el agua del estómago y de esta forma pues nos va a delimitar toda la cabeza del páncreas, ¿verdad? Como si fuera una serie esófago gastroduodenal. Aquí tenemos todo el cuerpo, el estómago, llegamos un poquito a la región del antro y aquí falta que vacíe un poquito el agua. Le estoy dando tiempo. Respira hondo. Sáquelo afuera. Bueno. Se pone boca arriba, por favor, se acerca conmigo. Muy bien. Respire hondo. Aquí valoraríamos la otra área que habíamos comentado, el área cardíaca, que es una valoración elemental de 4 cámaras, donde veo ventrículo derecho, izquierdo, válvula tricúspide, válvula mitral, las 2 aurículas, ¿sí? Si me giro un poquito voy a ver la válvula aórtica, el tracto de salida de la aorta, lo están viendo, es con un giro de milímetros, vuelvo a girar, es un eje, hago el 4 cámaras verdadero. Aquí mido siempre las mediciones, ventrículo derecho y su relación con ventrículo izquierdo. No debe ser el ventrículo derecho nunca más grande que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo están viendo, aquí es normal, 4.1 el ventrículo derecho,
5.4 el ventrículo izquierdo, eso es normal. No vemos ningún trombo, afortunadamente. Respire hondo. Pacientes con lupus pueden hacer una endocarditis de Lippmann-Sachs. Se acordarán, ¿verdad? Entonces hay que buscar con cuidado, también ese es otro hallazgo. No tiene nada que ver con hipertensión portal, pero sí tiene que ver con la enfermedad. Aquí se ve muy bien el corazón, afortunadamente. No hay engrosamiento en ninguna valva. Las dos aurículas bien, los dos ventrículos bien, la válvula aórtica bien, tracto de salida bien. Normalmente nos gusta hacerle por lo menos un Doppler pulsado aquí en ventrículo izquierdo. Es rítmico totalmente y la velocidad es normal, una velocidad de 73.3, es una velocidad normal que nos indicaría que tiene una fracción de eyección normal. ¿Correcto? Vamos muy bien, ¿eh? Respire hondo. Aquí empezaríamos entonces el área hepática. Empezamos, ¿sí?, viendo el lóbulo izquierdo, ¿sí? Vemos la vena hepática izquierda. Saque el aire afuera. Respire hondo. Aguante. Muy bien, descanse. Y estamos midiendo la vena, normal. La vena hepática media, normal. La vena hepática derecha, con medidas normales. 9, 9 y 10. Ya la tomé, ¿verdad? Ya. Respire hondo. Sáquelo. Saque el aire. Meta muy poquitito aire, poquito, ya. Con mínima inspiración. Ahí están las venas que son totalmente permeables. Ahorita vamos a tomar el espectro. Meta poquitito aire, ahí. Descanse. Me gusta ver a mí en tiempo real lo que estoy tomando. Entonces hay que tener el equipo optimizado para que en el momento que yo le pida el Doppler no me congele la pantalla. Sí, ¿verdad? Qué bonita. ¿Sí vieron? Se congela, no sé dónde estoy tomando, dónde estoy viendo. Entonces el equipo, yo el que trabajo, y tanto en el civil como ya está configurado, la imagen sigue en tiempo real y ustedes están viendo dónde están tomando el Doppler en tiempo real. Eso es indispensable, ¿sí? Si no tienes que no moverte tú, que no se mueve la paciente, que no respire, porque si no, ¿dónde estoy tomando el Doppler? ¿Sí? Sí se puede hacer, sí, pero no es lo correcto. Meta poquito aire, aguante, ahí, aguánteme ahí. El patrón es normal, tiene anterógrado, retrógrado, o sea, no tiene ningún problema. ¿Lo puedes dejar que se vea en tiempo real? Por favor. Sí. Simultáneo. Okay. Meta poquito ahí, aguante ahí. Aguante ahí. Ahí ven, es
morfología espectral normal, ¿verdad? Aquí el ángulo lo corrijo un poquito y ya está la velocidad de la vena. La vena hepática derecha la tomo en otra toma, no la tomo ahí. Ahorita tomaríamos la porta izquierda. Voy a acercar un poquito más, respire hondo. Vean cómo se ve que tiene aumento de sobre el ligamento, aumento de vascularidad, ¿ya vieron? También ahí se ven muchos vasitos que normalmente no los encontramos. Vemos la porta nada más, aquí tiene aumento de la vascularidad sobre el trayecto de la porta. Respira hondo, aguante. Aquí habría que tener cuidado y revisar que no fuera a tener hasta pequeños shunt arterioportales, que puede ser, ¿sí? Y normalmente no debemos de ver estos vasitos así. Muy bien. Respira hondo. Vamos a tomar el Doppler pulsado. Aguante. Esa es la arteria hepática izquierda. Ok. Muy bien. Tenemos un PRF de 4300. Es un PRF alto para valorar la porta y la suprahepática, ¿sí? Tendría que bajar el PRF. Lo subí para ver la arteria esplénica, ¿sí? A 2000 pudiera ser bueno. Y van a ver que vamos a ver todavía más flujo. Respire hondo. Vemos bien la arteria hepática, bien. Y en la porta no veo flujo. ¿Lo están viendo? Ahí está la arteria hepática con flujo y la porta no se ve con flujo. Vamos a ver con cuidado. Respira hondo. Te voy a bajar más la escala. Cómo se ven claramente las venas hepáticas. Está la arteria hepática. Nuevamente la porta. No tenemos flujo en la porta. Con el color vamos a corroborarlo con el Doppler pulsado. Respire hondo. Aguante. Corregimos el ángulo y no tenemos trazo, ¿verdad? Entonces no hay flujo en la porta izquierda, ¿verdad? Muy bien. Respire hondo. Es otra toma para ver también longitudinal la vena hepática izquierda que debemos de utilizar. Tomamos las dos, longitudinal y la transversal, ¿sí? Ahí vemos claramente el ligamento venoso y claramente el lóbulo caudado que se ve normal, ¿verdad? Se ve de tamaño normal, se ve pequeño. El lóbulo caudado no está crecido en esta paciente. Respire hondo. Muy
Muy bien, perfecto. Puedes subir la mano derecha. Voy a empezar a ver parte del lóbulo derecho, primero en esta posición, luego la pongo en posición oblicua. ¿Está cerrado? Sí, estaba cerrado. Perdón. ¿No tienes una sanita? Con razón. Más que le apreté tanto que sí salió. Gracias. Gracias, Respire hondo, aguante. La vesícula se ve muy bien, ¿verdad? Tamaño, volumen normal. Y la imagen de la porta nos llama la atención, ¿verdad? Vemos imagen ecogénica en la porta y se ven vasos de circulación periportales, con lo cual ya pueden pensar que puede estar pasando, ¿verdad? Si la paciente hizo trombosis de la porta y está empezando a hacer una transformación cavernomatosa de la porta en escala de grises. Por eso primero hay que ver escala de grises. O sea, esto es lo que nos está sugiriendo la imagen. Respire hondo. Sáquelo. Respire hondo. Está la arteria hepática que está de muy buen tamaño y la porta no la vemos, ¿no? Vemos vasitos periportales. ¿Qué son esos? Se puede voltear para allá y se acerca conmigo, por favor. La mano arriba. Gracias. En esta posición nos gusta ver y valorar mejor la porta, ¿verdad? En esta posición, respire hondo, sáquelo afuera, afuera. Y aquí lo que llama la atención en escala de grises, imagen ecogénica sobre el trayecto de la porta, ¿verdad? Todo esto, ¿sí?
Respire hondo, sáquelo afuera, aguante. Estamos la arteria hepática, ¿sí? Voy a subir un poquito la escala, voy a ver mejor la arteria hepática. Respire hondo, sáquelo. Más gel. Ya le soltaste, le sueltas. Gracias. Perdón. Sí, ya para que no haga falta. ¿Tienes? No, para ti. Respire hondo, sáquelo afuera. Son algo ahí periportales. Ok. Respire hondo, sáquelo. Va a tener tantita circulación pericolecística. Vamos a ver si la alcanzamos a detectar. Si ven los vasitos ahí. Respire hondo, sáquelo afuera. Ahí tenemos circulación pericolecística también, que es otro dato. Lo vi primero en escala de grises, ¿sí? Aquí se alcanza a ver, si lo ven con cuidado. Ahí se ve. Respire hondo, sáquelo. Acá está la suprahepática derecha y la suprahepática media, que ya las vimos, son normales. Para tomar otro. Vamos a hacer otra determinación. No respire, no respire. Respire.
están ya, ¿no? Ya. Ya tenemos las 12 determinaciones, nos da una media de 5.78, lo cual estaría como un Metavir 1, quiero pensar. F1. ¿Ah? F1. Un F1. Aquí la pregunta para la ingeniero General Electric, ¿están homologados con el resto, ingeniero Amoireni? No, Tienen ¿O su son escala. los valores de su equipo? Tienen su escala ellos. Tienen su escala, ¿qué nos dice? ya está bien. Digo, yo la tengo también, ¿eh? Muy bien. Digo, que es el equipo que manejo. Pero ahí, para que ya se le los gané diga a la yo. ingeniera. Ah, sí, ahí está la escala. ¿Cuánto sería? F1, ¿va? F1, sí. ¿Qué quiere decir? Que no hay fibrosis. Es normal. Ya la pacientita quiere ir al baño, la vamos a dejar ir al baño. Permítame, déjeme limpiarle, por favor. Gracias.